Esta es la agenda del día de hoy. Como ven, bueno, es una agenda un poco ajustada. Estamos en la parte de bienvenida, recorrer esta agenda. Vamos a compartir un poco del origen de este proyecto y me va a acompañar también la persona que creó la identidad de Diáspora 2030 MX para platicarnos de qué se trata y compartirla con todos ustedes. Y posteriormente vamos a tener un espacio para que el sponsor de este programa, que es el programa Chevening, el sponsor de este proyecto, que es el programa Chevening, que nos comparta un mensaje sobre el apoyo que nos están dando, por supuesto, pero también los esfuerzos que hacen y cómo contribuyen a que más mexicanas y mexicanos puedan desarrollar sus carreras y, bueno, en la parte profesional. Tendremos aquí Kimi Yoshimura por parte de la Embajada Británica. Posterior a eso, platicaremos un poquito de la documentación gráfica. Y la documentación gráfica es algo que estaremos elaborando, que estaremos construyendo de manera conjunta. Y Rayleigh Down nos va a acompañar para hacer esta documentación. Ya les platicaremos de qué se trata, para llegar al plato fuerte. Y estamos muy contentos de tener como nuestra ponente invitada de lujo a Victoria Márquez Mesa, a quien ya estaré presentando, y nos va a platicar sobre su experiencia. Habrá oportunidad de tener también una charla informal y el momento del conversatorio en donde podemos intervenir, hacer preguntas, pero también compartir perspectivas y de nuevo generar conocimiento colectivo, que de esto se trata el proyecto. Finalmente, compartiremos la documentación gráfica que Rayleigh estará haciendo a partir de lo que podamos aportar durante este espacio y algunos anuncios parroquiales, como decimos en mi pueblo, para cerrar con este evento del día de hoy. Pues muy bien, iniciamos con el origen y la identidad del proyecto. ¿Y de qué se trata esto? Bueno, pues, ¿por qué estamos haciendo este proyecto de Diáspora Mexicana y Desarrollo Sostenible? Estamos a la mitad del camino, casi exactamente a la mitad del camino de los objetivos que definimos como comunidad internacional, los objetivos de desarrollo sostenible, a los que queremos llegar o los que queremos lograr para el año 2030. Desafortunadamente, no estamos en donde quisiéramos estar, en la trayectoria necesaria, y pues bueno, a esto se suma lo que nos tocó vivir en 2020, la pandemia, que vino a echar para abajo muchos de los esfuerzos y muchos de los avances que se habían logrado, pero también vino a destapar, a quitar una cobija que dejó muy evidente esta disparidad y cómo esta pandemia vino a afectar de manera muy distinta a países tan diversos. Me encuentro en los Países Bajos. Por supuesto que soy mexicano y podía ver cómo estos efectos eran muy distintos en un país y en otro, y hay otros países que tienen retos aún mayores. Entonces, esta era otra de las circunstancias que estábamos viviendo entonces. Y pues bueno, ¿qué decir del calentamiento global y los efectos del calentamiento global, que también afecta de una manera dispar a las diferentes regiones, a los diferentes países del mundo? Muy trágico enterarnos de los eventos en Pakistán hace algunas semanas, en donde un tercio del territorio de aquel país quedó bajo el agua, y bueno, sin hablar de las millones de personas que fueron afectadas. Con todo esto que pareciera muy desolador, ¿qué es lo que pensamos o qué había detrás? Pues bueno, en 2009 tuve oportunidad, y este es un dato cultural interesante, la mayor diáspora en el mundo, es decir, la población que vive fuera de su país, es la diáspora de India. La segunda mayor diáspora en el mundo es la diáspora mexicana. Somos 12 millones de mexicanas y mexicanos que hemos migrado, que vivimos en el exterior. En 2009 tuve oportunidad de hablar con este señor que se llama Sam Pitroda, quien en su momento estaba asesorando al primer ministro de India en cuestiones de innovación, y se hablaba mucho del tema de la fuga de cerebros, y le preguntaba, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué sucede en India con este tema de la fuga de cerebros? ¿Cómo es que ustedes lo abordan? Y me dijo esta frase que podría traducirse un poco en, bueno, ¿cómo tomas este reto, este problema de la fuga de cerebros y lo conviertes en una ganancia a través de encadenar todas estas mentes? Y justamente esa es mucho la filosofía que está detrás de este proyecto de Diáspora 2030 MX, es cómo podemos traer frente a estos grandes retos que ya planteaba, este conocimiento, estas experiencias y estas perspectivas que no son mejores, solo son diferentes y complementan para poder contribuir al desarrollo sostenible del mundo, pero también y con particular interés en este proyecto de nuestro país. De ahí es de donde nace el proyecto de Diáspora 2030 MX. Lo que hicimos fue que en febrero de 2021
lanzamos la iniciativa y llevamos a cabo el primer conversatorio. El primer conversatorio fue con la persona que entonces coordinaba la Agenda 2030 en la oficina de la Presidencia de la República. Emma, no puedo ver si estás en la audiencia porque hay mucha gente que está sumando, espero que sí, y de alguna manera has sido madrina de esta iniciativa. Y fue una conversación muy interesante, no únicamente, me dicen que le baje un poco aquí al... Disculpen ustedes, ya puse en pausa esto, pero ya, estamos de nuevo. Y la intención era, más allá de empezar como diáspora, como migrantes mexicanos que nos encontramos afuera y que podemos contribuir a decir, bueno, ¿por dónde empezamos? Era tratar de entender, bueno, ¿cuáles son los mayores retos que tiene nuestro país? ¿En dónde hay una mayor necesidad de empezar a generar colaboraciones? Por eso fue que este primer conversatorio lo llevamos a cabo con Gema, pero también con 100 personas mexicanas y mexicanos que nos acompañaron de 25 países distintos. Fue realmente un lanzamiento muy emotivo, fue una chispa que encendió todo un movimiento y me gusta ver esto como un gran movimiento. Bueno, en abril de ese mismo año, de 2021, llevamos a cabo un segundo conversatorio con una mexicana en Canadá. No nos pudo acompañar en esta ocasión, Oriana Familiar, pero ella está creando economías circulares con 21 municipios en Quebec, con 400 empresas en donde los residuos de unas empresas se convierten en la materia prima de otras empresas. Entonces, de esto se trata, de crear estas plataformas para dar a conocer. Y estamos muy contentos porque este año, gracias al programa Chevening, conseguimos recursos del gobierno británico para poder realizar este y 5 conversatorios más. De esto se trata el proyecto, me da muchísimo gusto que hoy sean parte de esta iniciativa y avanzamos. De verdad estoy muy agradecido con el sponsor de este proyecto, que es el programa Chevening, por muchas razones. Tuve la oportunidad de recibir la beca en 2015 y hacer una maestría en Innovación para el Desarrollo Sostenible en el Reino Unido. Y bueno, a través del fondo, el Chevening Alumni Program Fund, que apoya proyectos innovadores de personas que han recibido esta beca, pues bueno, es que podemos encontrarnos aquí el día de hoy. Entonces, de verdad que estoy muy agradecido y me da muchísimo gusto que esta plataforma también pueda servir para compartir y llegar a más personas que podrían beneficiarse y ser parte de esta red. Así que sin más, los dejo con Kimi Yoshimura, que es coordinadora regional del programa Chevening para América Latina y el Caribe, que nos va a compartir más al respecto. Kimi, el espacio es tuyo. Gracias, Manolo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Mi nombre es Kimi Yoshimura, coordinadora regional del programa de becas Chevening. Para mí es un gusto siempre estar en este tipo de espacios donde más que hablar de la beca, estamos viendo algo que es el resultado de este programa de liderazgo, ¿no? Más que una beca, es un programa de liderazgo que ya lleva casi 40 años apoyando a personas con capacidad de liderazgo, de influencia en distintas áreas, en distintas disciplinas, a adquirir conocimiento del Reino Unido y ponerlo en práctica a su regreso en sus países de origen. En primer lugar, me gustaría darle, obviamente, dar unos agradecimientos a Victoria, orgullosa Chevening alumna de 1990 por la Universidad por LSE, London School of Economics and Political Science. También dar el agradecimiento a Moni por crear toda esta identidad. Y obviamente Rayleigh, que más adelante les vamos a estar explicando esta dinámica que me parece súper interesante, nuestra gran facilitadora gráfica. Y por último, pero no menos importante, obviamente a Manolo, el que tuvo esta idea, esta noción de cómo conectar a la diáspora mexicana, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a todos, todas y todes. ¿Qué es Chevening, no? Creo que es muy importante mencionar lo que es el programa de becas Chevening. Bueno, si bien tiene el nombre incluido, como les mencioné, se trata de un programa de liderazgo. Este programa de liderazgo es parte de la política de asistencia oficial al desarrollo del Reino Unido
es parte del compromiso que tiene el Reino Unido de destinar un porcentaje de su PIB en ayudar a países a que logren desarrollo en temas económicos y sociales en distintas áreas, ¿sí? Entonces, este objetivo se trata de, o podemos verlo como una inversión que hace el Reino Unido en los países donde está presente, en este caso en México, a través de su red de ex becarios y ex becarias. El apoyo que da este Chevening a estos líderes, es a través del financiamiento de sus estudios de posgrado, en particular de maestrías, en cualquier área, en cualquier universidad, ¿no? Buscamos apoyar esas ideas innovadoras que con ayuda del conocimiento adquirido en el Reino Unido, con ayuda de las redes que se creen o que se fortalezcan estando allá, regresen y tengan un impacto positivo. Los requisitos, buscamos gente que ya esté titulada, que tenga como mínimo 2 años de experiencia laboral, que tenga muy en claro por qué el Reino Unido, por qué cierta institución de educación superior y obviamente cómo esto va a beneficiar en particular al país, a México. ¿Por qué Reino Unido necesita a alguien que se vaya a estudiar política pública? ¿Por qué México? ¿Por qué el país necesita que alguien se vaya a estudiar financiamiento o educación o comunicación o industria creativas? ¿Por qué necesitamos personas de esa índole, no? Y los beneficios, bueno, además de obviamente de ser la mejor beca del mundo mundial, es obviamente el apoyo financiero para realizar sus estudios, una beca 100%. Lo único que pedimos al darles toda esta beca 100% es que los ex becarios y ex becarias obviamente regresen a sus países de origen y pongan en práctica esto, ¿no? El beneficio no es para el Reino Unido, no es para algún otro país, es para nuestro país. ¿Qué ejemplos puedo mencionar? Bueno, empezando en el 2021, justo se hizo un proyecto que se llama Policitón, y a través del design thinking, asistentes entre obviamente los que había ex becarios y ex becarias, propusieron soluciones a 3 temas en ese entonces muy particulares, ¿no? Temas que a raíz de la pandemia obviamente cobraron cierta relevancia, como es obviamente el tema de salud, el tema de violencia de género y obviamente las repercusiones del cambio climático, del desarrollo sostenible, ¿no? Otro ejemplo importante es que en alianza con una organización que se llama Make Sense, hemos sido mentores, mentoras de organizaciones, de asociaciones que buscan como objetivo último el cumplir con esta meta que nos fijamos para el 2030 de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Hemos apoyado proyectos muy interesantes en temas de agua, en temas de recolección de basura, por ejemplo, en cómo a partir de los desechos crear arte. Eso es uno de los proyectos que más me ha llamado la atención. Por ejemplo, de cómo un proyecto en los inicios de esta colaboración fue sobre clasificación de residuos, ¿no? Cómo en nuestros propios hogares debemos de empezar, en nuestras oficinas, en nuestros centros de trabajo, ¿no? Y bueno, en el 2018, cuando el programa cumplió 10 años, pues se reconoció a 10 años, perdón, 35 años, estoy confundiendo números. No, en el 2018, cuando el programa cumplió 35 años, se reconocieron a 35 ex becarios y ex becarias de todo el mundo. Para que vean la relevancia que tiene México, en ese año 2 mexicanas tuvieron el honor, el gusto de ser seleccionadas dentro de esos 35 Chevening Changemakers. Una de ellas, Sandra Guzmán Luna, quizás muchos de ustedes la conozcan, también orgullosísima ex becaria Chevening,
a raíz de esta vinculación que hemos tenido, bueno, pues está ahorita, de hecho, lanzando por segundo año consecutivo la Semana de Finanzas Sostenibles, ¿no? Y bueno, por último, qué mejor que este espacio para dar un ejemplo de colaboración. Me puedo llevar toda la semana hablarles de los requisitos, de los beneficios, de cómo ser parte de esta gran comunidad. Entonces, de hecho, la convocatoria para el ciclo 2023-2024 se encuentra actualmente abierta, cierra el próximo 1 de noviembre a las 6 de la mañana, tiempo del Centro de México. Entonces, los invitamos a ser parte de esta comunidad, ¿no? A ver como al Reino Unido como aliado, y para ello les quiero compartir un video que con esto termino mi presentación. Cualquier duda me pueden encontrar en chevening.mexico@fcdo.gov.uk, y con mucho gusto les puedo compartir de cómo este programa lleva apoyando a ideas innovadoras desde 1983. Muchas gracias, y que la comunicación, el intercambio de ideas en esta sesión con Victoria sea lo más provechosa para todos, todas y todes. Muchas gracias, Kimi. Nada más una pregunta rápido, creo que es bien importante. ¿Hay algún límite de edad para aplicar a la beca de Chevening? Qué buenísima pregunta. No, absolutamente no. Al ser un programa financiado con recursos públicos, no hay ningún tipo de limitante, ni por edad, ni por preferencia u orientación sexual, ni por si son egresados o egresadas de universidades públicas o privadas del país, ni por su estado civil, ni por religión, absolutamente por nada. Todas, todos y todes son muy bienvenidos y bienvenidas. Y bienvenidos. Muchísimas gracias. Kimi, por favor, puedes compartir también algún correo en el chat. Mientras tanto, vamos a compartirles este video que nos hiciste llegar y le damos play ahora. How do you see the world? The UK's unique melting pot of diverse minds always brings a fresh perspective. And when we combine our view together with yours, we can all see things differently. Do you see gravity? Or do you defy it? Do you see a party? No sé si soy yo, pero no Do sé you el see video. peace as old as time, or a breakthrough that could save your life? We see power in the weather. We see how entertainment can change the world. It's wonderful. We see love and embrace it. We see a challenge and face it. We see the chance to go further together. To connect, collaborate, educate, celebrate, and make anything happen. So let's open our minds, invite the unexpected in, and answer the big questions together. Join us and see things differently. Ahí lo tienen. Muchísimas gracias. En este correo pueden contactar a Kimi, y de verdad es un orgullo y muy agradecido por la oportunidad de poder seguir trabajando de la mano ahora con este proyecto. La documentación gráfica, y como les decía, bueno, creamos esta iniciativa que es un conversatorio, pero también queríamos generar conocimiento colectivo, que de esto se trata y que los retos lo ameritan. Y para esto tenemos la oportunidad de trabajar con una persona maravillosa que se llama Riley Dow. Riley también es diáspora y es una canadiense viviendo en México. Hola Riley, ¿estás por ahí? Y denme oportunidad de dejar de compartir. Hola Manuel, sí, muchas gracias y gracias por la invitación a acompañar esta sesión. Muchísimas gracias, Riley. Y Riley estará documentando todo este proceso de una manera muy creativa, para lo cual, bueno, nos va a estar compartiendo la pantalla. Entonces, si en algún momento desean ver qué se está generando a partir de este diálogo y conversación, pueden poner pin en la pantalla de Riley. Ahorita le voy a dar spotlight para que todos podamos ver de qué se trata. Y esto se va a ir generando de manera colectiva. Y posteriormente, por supuesto, que lo estaremos compartiendo. Y pues bueno, hemos llegado al momento estelar, a la parte del conversatorio, con Victoria Márquez Mes, que nos va a platicar de este tema.
Es un tema bien, bien interesante. Voy a tratar de ser muy breve porque de verdad que presentar a Victoria tomaría mucho tiempo. Tiene una trayectoria bien interesante. Y pues bueno, ella es Chief Accountability Officer del Banco Europeo de Reconstrucción para el Desarrollo, con sede en Londres, desde donde se está acompañando el día de hoy. Y también es miembro de la junta directiva del World Benchmarking Alliance, que es una organización con sede en los Países Bajos que busca incrementar la contribución del sector privado al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Es licenciada en Economía por la Universidad Iberoamericana, maestra en la misma disciplina por la Universidad de Essex en el Reino Unido, y bueno, como lo mencionó Kimi, también ha sido becaria Chevening y realizó trabajos de investigación en la London School of Economics. De 2011 a 2020 trabajó para el Banco Interamericano de Desarrollo en Washington, D.C., en donde encabezó el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación. Y entre 2016 y 2019 también encabezó el secretariado del Independent Accountability Mechanisms Network, que lo que hace es aglutinar a instituciones financieras internacionales para poder intercambiar prácticas y colaborar para mejorar y fortalecer los procesos de rendición de cuentas y cumplimiento. Con más de 30 años de experiencia profesional, Victoria ha dedicado su carrera en temas vinculados con la cooperación internacional y el fortalecimiento institucional de organizaciones de la sociedad civil en las áreas de salud y medio ambiente. En México ha trabajado en el Instituto Carlos Slim de la Salud, en la Secretaría de Salud y el Consejo Británico, el British Council, entre otros. Sin más, y ya aprenderemos más de ella, de su trayectoria. Te damos la bienvenida, Victoria. Me da muchísimo gusto tenerte como parte de este proyecto y pues bueno, el espacio es totalmente tuyo. Muchas gracias, Manuel, Kimi, Rayleigh y todos por estar a estas horas escuchando a una ex becaria Chevening de hace muchísimos años. Yo soy del equipo del doctorado que salió en el chat. Bueno, soy Victoria. Ya Manuel me presentó ampliamente. Y llevo 2 años viviendo en Londres. Antes de eso estaba en Washington. Me tocó la grata e ingrata experiencia junto con mi marido de mudarnos en plena pandemia a este país y después estar 5 meses encerrados en una casa sin poder salir a ningún lado. Y era muy similar que cuando uno era estudiante, no con beca Chevening, cuando no podías salir a ningún lado de todas formas, ni podías pagar ninguna comida. Seguíamos comiendo en la banqueta porque aquí ahora no era posible entrar a un restaurante. En la otra época era porque no lo podíamos pagar. Entonces, los procesos y los ciclos se repiten en formas diferentes. Me han pedido que hable por un espacio más o menos de 20 minutos. Y hay una combinación de temas. Muy rápidamente voy a tratar de responder unas cuantas preguntas que Manuel me puso como de tarea de pensar. ¿Cómo he llegado aquí? Mi respuesta siempre típica es por casualidad. O si mejor lo pensamos, es que estaba leyendo ayer un libro en el cual se decía que la narrativa de nuestras vidas se construye con las decisiones que tomamos. Y para mí, si yo veo ya una carrera larga que ya se acerca a un retiro, 4 decisiones, y voy a incluir una quinta porque ahora pensando en la beca, 4 decisiones han sido maravillosas, las que han transformado mi vida. Una de ellas fue estudiar economía, que aunque no ejerzo economía actualmente, sirvió de una base fundamental de raciocinio, de pensamiento, de análisis. Después decidir hacer una maestría, y por eso aquí acompaño el tema, y venir a la Gran Bretaña. Nunca pensé que iba a volver a vivir en la Gran Bretaña después de eso, porque transformó la forma en que yo veía el mundo, en cómo entendía los problemas sociales, en las necesidades que existían, y bueno, fue totalmente un cambio de dirección después de eso. Yo en ese momento me veía trabajando en el Fondo Monetario Internacional o en el Banco Mundial. Eso no sucedió en ese entonces. La otra buena decisión que tomé fue casarme con el hombre con el que estoy hasta ahora y que en diciembre cumplió 34 años, porque ha tenido la paciencia de aguantarme en todas estas locuras y por eso le agradezco infinito. Y yo creo que la última decisión que uno toma es estar listos para ver cuándo hay que dar un siguiente paso, ¿no? Entonces, si hablamos de cómo llegar
a Londres a trabajar en el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, en realidad ha sido porque hay momentos en los que se agota un cierto trabajo, se agota una cierta experiencia y quieres aprender más, quieres ver más, quieres entender mejor el planeta en el que vivimos. La realidad en la que estamos actualmente de este lado, en Europa, estamos viviendo una guerra de Ucrania que se va a recrudecer por ciertos eventos que han sucedido en las últimas horas. Estamos en un momento en el que entra el invierno, ahorita aquí está lloviendo con fuerza, y el invierno va a venir, la electricidad ha subido de una forma meteórica y tenemos que vivir con calefacción y nadie sabe cómo se va a hacer eso. Inglaterra decidió, o el Reino Unido, hacer Brexit hace un poco de tiempo y ahora está enfrentando por primera vez desde los años 70, que en ese momento era yo una niña, la libra está casi a la par con el dólar, entonces quien quiera venir y tenga dólares, le va a salir más barato, hasta sus pesos le van a rendir más. Entonces, hay muchas cosas que están sucediendo ahora, pero al mismo tiempo también tenemos una agenda de cambio climático importantísima con el Acuerdo de París. Se están promoviendo una serie de principios de derechos humanos, de respeto de las personas y del medio ambiente, porque no tenemos un planeta que vamos a dejar a nadie si no hacemos esto. Entonces, en ese marco, me paso después a Latinoamérica. ¿Y qué está pasando allá? Porque es lo mismo, yo estuve casi 10 años trabajando en Latinoamérica, en diferentes países, y encontramos una alta conflictividad ambiental y social. ¿Por qué? Porque los proyectos tendían a no poner ninguna atención a conservar el medio ambiente. Nadie le pregunta a las personas o las consulta qué daño le está haciendo un cierto proyecto, un cierto financiamiento. Y después vienen las redes sociales, viene todos los medios electrónicos y de repente tenemos un micrófono que no existía antes. Un micrófono donde las comunidades más vulnerables, donde las personas de a pie, que somos todos nosotros, finalmente podemos tener algo que decir y eso tiene un gran impacto fuera. Este es un ejemplo de ello. En ningún otro momento podríamos estar reunidas 71 personas en las cuales cada una estamos en un diferente lugar y poder hablar, dialogar y buscar una mejora. Yo con eso trabajé un tiempo de economista, trabajé en México, regresé, después de mi beca Chevening, regresé a México. Aclaro, para que nadie crea que me quedé por acá, regresé a México. Y después, muy cerca de cumplir 50 años, decidí salir. ¿Por qué? Porque creía que podía también desde otra plataforma contribuir a mi país. Y por eso comencé a hacer el trabajo que hago. ¿Y qué hago? Yo atiendo, soy la oficina de las quejas de estos bancos multilaterales. Cada banco multilateral, que es el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Europeo de Reconstrucción, el Banco Mundial, el Banco Africano de Desarrollo, hay toda una serie de bancos que se dedican a financiar a países y a empresas, pero bajo una agenda de desarrollo y actualmente en una agenda de desarrollo sustentable. Pero cuando uno financia, también tiene que tener cuidado que los proyectos no dañen. Entonces, bajo un principio de no hacer daño, y esto viene de toda una conversación que hubo al inicio del año 2000, o un poco antes, sobre transformar el pensamiento de que crecer económicamente era lo que nos iba a llevar a un mayor bienestar, y de ahí no, en realidad tenemos que pensar en un desarrollo que sea sustentable, porque queremos no solo vivir bien ahora, sino conservar este planeta, atender a la gente y no causar daño. Entonces, bajo el principio de no hacer daño, la banca multilateral, los propietarios de esas bancas son todos diferentes países. Mi banco ahora, el Banco Europeo, 69 países son dueños del banco. Entre ellos, México. Por eso estoy yo aquí. No soy europea, no soy inglesa, soy mexicana, solamente soy mexicana. Y estoy aquí porque nuestro país invierte en este banco para prestar a otros. Y esto, para todo el que se le antoje, pueden meterse a la página y ver si hay alguna posición que les interese hacer o prestar servicios de consultoría. Los mexicanos podemos hacer esto en el banco. Entonces,
¿Qué pasa? Nosotros prestamos dinero como banco, le prestamos a los países, prestamos sobre todo proyectos de infraestructura, y esos proyectos de infraestructura, una carretera, una presa, un tendido eléctrico, una eólica, generan daño ambiental y generan daño social. Y nosotros vivimos bajo el principio de que no deberemos generar daño. Entonces, nuestros bancos tienen una serie de políticas estándares ambientales y sociales, y la encargada de ver que eso se cumpla en este banco soy yo. Ajá. ¿Y qué pasa si no se cumple? ¿Cómo sé si no se está cumpliendo? Pues entonces recibo quejas. Recibo las quejas de las comunidades que dicen que el banco los está afectando por no estar cumpliendo estos estándares ambientales y sociales. Y de esa forma nosotros accionamos un proceso de gestión del conflicto a través de procesos de diálogo, y montamos procesos de diálogo. El lunes me voy a Serbia a un proceso de diálogo con unos pepenadores, porque se hizo un proyecto en que los expulsaron del vertedero de basura donde estaban y se han quedado sin casa y no tienen medio de subsistencia. Entonces, nosotros estamos entablando un diálogo con el cliente que recibió el dinero, el gobierno y estos reclamantes, para tratar de encontrar una situación en que ellos se restauren sus condiciones de vida, tengan una casa digna, etc. Después, en otros casos, cuando yo trabajaba en el BID, trabajé en México haciendo una investigación de un parque eólico que estaba dañando a comunidades indígenas. ¿Por qué? Porque no estábamos respetando sus usos y costumbres, no estábamos respetando que por ahí había un pase de aves migratorias, estábamos afectando la pesca y el medio de subsistencia de las comunidades, y se hizo una investigación que salió con unos resultados por los cuales el banco terminó suspendiendo su participación en ese parque. Es infinito lo que yo les puedo platicar de los diferentes proyectos que vemos, porque todo depende de qué comunidad venga con nosotros. Y actualmente mi experiencia en Europa es sumamente interesante porque cubro toda una serie de países de los cuales sabía muy poco, ¿no? Sabía muy poco del Cáucaso, de los Balcanes, de países como Ucrania, de países como Mongolia, y en cada uno de ellos hay problemas de alguna forma, y buscamos que estos financiamientos no causen problemas. ¿Por qué? Porque queremos que los proyectos sean sustentables y eventualmente tengamos un desarrollo sustentable. Y dirán, ¿qué hace una mexicana? Pues pienso así, ¿qué hace una mexicana que fruta vendía en Serbia, en Bosnia, aquí y allá? Y lo que es sumamente interesante es pensar que los problemas son comunes. El idioma es diferente, el color de la piel puede ser diferente, pero todos tenemos los mismos problemas, porque al final la humanidad lo que busca, y las comunidades, es tener unas buenas condiciones de vida, que no te expropien tu casa, si te la expropian que te paguen lo que te deben pagar, que tus condiciones de trabajo sean dignos, que tengas servicios de salud, que puedas tener acceso a información si va a haber algún daño, que si eres un agricultor no te contaminen el agua, una serie de cosas que no importa si somos mexicanos, colombianos, peruanos, serbios, bosnios o ucranianos, todos pensamos lo mismo. Entonces, eso hace una gran similitud. Asimismo, todos estos países donde ahora financia el banco son países que tienen un nivel de desarrollo similar al de nuestro país. Grandes diferencias son más bien la dimensión de países. Nosotros en el continente americano, nuestras dimensiones de países son inmensos. Aquí yo llego a un país donde solo hay 5 millones de personas. Y ese es un país en sí mismo. Yo creo que cualquier colonia de por ahí nos la cubrimos nosotros con facilidad. Entonces, ¿por qué hago esto y qué me gusta y cuál es el desafío? El desafío es que quieres transformar la forma en que los negocios, los gobiernos abordan los proyectos. Crecer por crecer, construir por construir ya no es suficiente. Tenemos que cumplir con una serie de estándares para mantener este planeta y para mantener a nuestra sociedad. Llega uno y llegas siempre al nivel del conflicto más encendido. Apagar conflictos es complejo y tienes que tener la confianza de la gente y tienes que tener la capacidad para hacerlo en forma adecuada. No siempre eso sucede. Los 2 años de pandemia en los que no podíamos viajar a los lugares fueron una importante limitante para nosotros. Ahora ya podemos viajar,
¿Por qué? Porque a mí me gusta estar ahí donde está el problema y hablar con la gente y entenderlo claramente para poder abordarlo de la mejor forma. ¿Qué he aprendido? Que no importa que yo en 2 o 3 semanas vaya a cumplir 59 años, uno siempre va a aprender. Que siempre hay otra cosa que uno pueda hacer, que cuando a mí me dicen que una mujer debería haberse quedado en su casa cuidando a sus hijos, digo, no, pues no todas hacemos eso. Otras decidimos que cuidamos hijos y también hacemos estas otras cosas, y que en cada etapa de la vida hay algo que tú puedes contribuir para que este planeta sea mejor, sea más sustentable. En el World Benchmarking Alliance, en donde soy miembro de su directorio, ayer tuvimos junta de directorio, justo ese es el tema, y yo les doy un avisito así, que creo que, a ver si no me regañan, pero en junio del próximo año, el World Benchmarking Alliance va a organizar una gran conferencia en México, porque han establecido una colaboración con el gobierno mexicano, y entonces potencialmente tenemos la oportunidad de vernos los que estén en México por allá y hablar de cómo tenemos que lograr hacer que las empresas contribuyan al logro de estos objetivos de desarrollo sustentable que para 2030 se ven complicados, dado todos los problemas que hemos tenido, pero que no por eso debemos de dejar de esforzarnos para mejorar las condiciones de vida, de subsistencia de las personas. Yo quedo ahí para no avanzar más, porque lo que a mí me interesa es conversar con ustedes y que construyamos en lo posible no solo un mejor futuro, sino un mejor presente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Victoria. Es muy interesante escuchar de tu experiencia y perspectiva. Por ahí tenemos alguna pregunta en el chat. Llegaremos al momento del conversatorio, entonces podemos también abrir cámaras y micrófonos en ese momento. Sin embargo, hay algunas preguntas que quisiera hacerte para empezar a calentar motores un poco antes de que lo abramos Te quedaste con el micrófono mute. Ya estamos. No, y dada tu experiencia en estos contextos muy distintos, ya lo platicabas, ¿no? En Europa, estos países de estos tamaños y la realidad latinoamericana. En ese sentido, ¿ves algunas diferencias cuando se trata de estos proyectos y cuando se trata de estas prácticas de rendición de cuentas y generación de conflictos? ¿Ves diferencias muy grandes entre ambas regiones y en dónde crees que están estas diferencias? No, gracias. La pregunta es súper interesante. Sí hay diferencias. Primero, partimos de culturas y de una historia muy diferente. En Europa, la carga de la historia de la guerra, de la división de los países, de la división entre Europa Oriental y Europa Occidental, se vive día a día, ¿no? Ir a un país como Bosnia, que tuvo una guerra en los 90s y por causas étnicas, es algo que marca desde la evolución de sus gobiernos, pero también cómo puedes negociar o cómo puedes hacer un proyecto tan simple como una carretera, ¿no? En Latinoamérica tenemos otros temas. Tenemos temas más de los retos de identificación y de aceptación de pueblos indígenas. Tenemos un reto de muchas veces falta de oportunidades de trabajo, de educación, con una población en gran profundidad, de edad baja, de jóvenes, comparado con Europa, que la mayoría de las personas tienen acceso a educación más fácilmente y que adicionalmente ya la edad empieza a ser adicional. La densidad poblacional que mencionaba yo es un reto para nosotros. Y en países también, en muchos de los países de Latinoamérica, el tema del impacto del cambio climático y de las grandes disparidades sociales, eso no lo ves en Europa. Entonces, son dos temas, pero al mismo tiempo somos poblaciones en Latinoamérica con una visión más hacia adelante que viviendo demasiado en el pasado. Entonces, la forma que abordas
el número de religiones diversas. Nosotros igual puedo estar en Turquía tratando un proyecto con una comunidad musulmana. Hay grandes retos en muchos de los países, sobre todo en una franja del norte de África, donde la incapacidad de tener derecho a expresarse, a decir lo que piensas, o incluso a poder constituir una ONG. Hay varios países de Asia Central en donde no puede haber ONGs, ¿no? Entonces, creo que esta libertad de expresión, esta libertad de poder constituirnos, de criticar, de avanzar, es algo que a veces algunos países no lo tienen. Y andando en esas diferencias, sería, creo que muy interesante también entender cuando estamos hablando de estos conflictos que se pueden generar. ¿Ves algunas diferencias entre el tipo de conflictos que se generan en ambas regiones? No sé si tienes un mapeo o detectado que, bueno, en América Latina probablemente los conflictos se generan por causas muy distintas que en el caso de Europa. Los conflictos generalmente se generan en todos lados por las mismas razones. Eso es muy curioso, ¿no? Acceso a agua. Entonces, todos aquellos proyectos que intervienen en los ríos, por ejemplo, hidroeléctricas, porque la gente teme no tener acceso al agua, después también son reasentadas involuntariamente si residen en una zona, si esta va a ser tener un reservorio. Temas sobre desarrollo municipal urbano, de sanidad, por ejemplo. Últimamente los proyectos han sido todos ya en áreas urbanas, cosa que antes era más fácil hacerlos en zonas agrícolas. Y eso tiene altos impactos en la economía de las personas. Por ejemplo, ustedes piensan en la construcción, voy a poner ejemplos, en Paraguay había una construcción de un metrobús que pasaba por una avenida, pero que estaba impactando a los negocios a los lados, en que por meses y meses iban a tener que estar cerrados porque estaban en obra. Eso es un desplazamiento económico de corto plazo que si uno vive al día, no es que te puedes dar el lujo de, ay, no importa, se tardan 6 años en abrir la calle y después regresan. Pero ese mismo problema lo acabo de ver en Mongolia con otra carretera y una serie de hoteles modestos que la gente no puede llegar porque la carretera está inutilizable. Entonces, es lo muy curioso que es lo mismo. Te hablo de los pepenadores en Serbia. Nosotros tenemos ese mismo problema en México. Problemas comunes, todas las infraestructuras generalmente, y si ustedes piensan que Latinoamérica tiene una brecha del 9% del PIB global de falta de infraestructura nueva, estaremos pensando todos los proyectos que se tienen que financiar, que tienen impactos ambientales y sociales fuertes, porque o reasientan gente o tienen que pasar por alguna zona, por ejemplo, el Amazonas, o hay comunidades ahí asentadas, o tienen vinculaciones con potenciales impactos de contaminación que no se hayan considerado. Entonces, el tema es más o menos el mismo, porque el planeta no tiene soluciones diferentes todavía a su forma de crecer y desarrollarse. Todos hacemos más o menos lo mismo en todos lados. Lo que puedes encontrarte en ciertos países es también legislaciones más rigurosas, o a veces todos tienen buenas legislaciones, pero observancia de esa legislación puede ser más dudosa. En América Latina tendríamos que ser un poco más débiles en esa observancia. Lo mismo pasa en algunos países de los Balcanes, por ejemplo, que pueden tener buenas leyes, pero no las siguen. Y un tema que yo no trato y que obviamente es de interés de muchos, pero el tema de corrupción, que también es otra cosa que impide muchas veces el desarrollo o estas limitaciones, ¿no? Siempre hay intereses de todo tipo y que uno no puede obviar los intereses. ¿Qué es lo que la gente quiere? ¿Por qué hay un obstáculo en un proyecto? ¿Por qué alguien quiere empujar un proyecto? A veces puede ser simplemente una agenda gubernamental temporal, ni siquiera sea una necesidad real en ese momento. O ciertos grupos buscan ciertas cosas. Entonces, mi trabajo, que en un principio no sería directamente vinculado con un financiamiento,
se termina vinculando con temas políticos, temas étnicos, temas de en que las comunidades que menos tienen menos voz, entonces importa menos que les pase desde la perspectiva de un proyecto. Entonces nosotros venimos a tratar de reforzar que eso no puede ser posible. Ricos, pobres, güeros, no güeros, todos tenemos los mismos derechos. Entonces, hacer eso es importante y es parte del trabajo que yo hago. Las consideraciones, no importa si tú consideras que alguien que estás echando de una casucha, pues no valía nada su casucha, para esa persona esa era su casa. Y vale lo mismo que la casa de otro que puede estar muy constituida. Entonces, y tienes poblaciones también, perdón porque me puedo estar años en esto, Manuel, pero por ejemplo, poblaciones gitanas, los Roma, que es toda una comunidad muy rechazada en Europa y que vinculas con temas de falta de educación, generalmente dedicados a temas como la pena de basura, que dicen, pues que no tiene derecho, no tenía nada, entonces no le estoy quitando nada. No, sí. Entonces, eso es como valores fundamentales que creo que si lo llevamos a los objetivos de desarrollo sustentable, es eso, ¿no? Un derecho a sobrevivir, derecho a tener agua limpia, derecho a tener un trabajo, derecho a que si viene un tema de COVID, tú tengas una forma de acceder a servicios hospitalarios o servicios de salud sin tenerte que quebrar el cochinito y morir en ello, o morir simplemente porque no hay acceso o no se han hecho inversiones adecuadas para eso. Entonces, todo se vincula a que si nosotros establecemos un sistema de respeto hacia nuestro planeta y con todos sus integrantes, flor, fruto y verdura, seres humanos o animales, entonces tenemos que estar seguros que el bienestar común observe todas estas cosas, no solo un bienestar parcial. Muchas gracias, Victoria. Y no, por supuesto que queremos exprimir todo lo que podamos de tu experiencia y conocimiento, así que adelante, este es tu espacio. Una pregunta más, y les invito a poner las preguntas en el chat también. Hay una función abajo para levantar la mano. Espero que Zoom ya haya actualizado y ya podamos ver las manitas numeradas, porque se acerca el momento del conversatorio para que podamos también abrir cámaras, micrófonos y podamos escuchar de ustedes sus preguntas y también sus perspectivas, porque de eso se trata. La última pregunta que quisiera hacerte antes de abrirlo, Victoria, sería, mencionabas que apagar conflictos es muy complejo y ninguna de las partes involucradas quiere llegar a este punto. Desde la banca multilateral, ¿qué sucede en un momento en donde, bueno, un conflicto no se puede apagar? Porque decían, bueno, el banco puede detener su participación en el proyecto, pero ¿qué sucede con cuestiones de remediación? ¿Se involucra de alguna manera o qué pasa a partir de ese momento? Mira, los conflictos se pueden desarrollar de muchas diferentes maneras. Yo tiendo a recibirlos ya cuando están ya en su nivel más incendiario, ¿no? Cuando ya probaron todo y nadie les hizo caso y están ya por quemar las instalaciones, si es que no ya las han quemado. Ya estuve una vez en Guatemala donde ya había quemado las instalaciones de unas hidroeléctricas varias veces. Pero creo que las soluciones son diversas y por eso viene la necesidad de cambiar la mentalidad, la forma en que abordamos esto. Lo primero es, desde mi perspectiva como oficina de quejas, cuando alguna comunidad, alguna persona levanta un tema de preocupación, lo hace muchas veces inicialmente, muy temprano, porque es el que está en la comunidad, el que está viéndolo, y hay que escucharlo, porque algo lleva de razón. Tú piensas que los multilaterales financiamos igual que otro banco, pero no estamos ahí, ¿no? No somos los que construimos, no somos los que hacemos. Entonces, tú te confías en que alguien más te hizo tu debida diligencia y estás viendo y no estás muy enterado de la situación. Pero si hay una queja, atiéndela, escúchala. Y una vez estaba escuchando a un funcionario de gobierno, me parece que era de Latvia, que decía, yo odiaba las quejas hasta que me di cuenta que eran estas banderitas que me señalaban que en algo tenía que poner la atención. Y así es. Entonces, lo primero es no dejar que el conflicto avance. Cuando es un problema inicial, no es un conflicto. Hay que atenderlo y no desecharlo. Los quejosos en el mundo, y como yo soy una de esas que se queja de todo siempre, nadie nos quiere.
porque somos problemáticos. Si nada nos parece, nosotros estamos en contra del desarrollo, estamos en contra de todas las cosas. No, no. El quejoso tiene una razón de por qué se queja. Entonces hay que escucharlo. Esa es la primera. Ya que el conflicto va avanzando, hay una serie de etapas en las que hay que entrar en diálogo. Y lo que yo he visto en muchos de los casos que finalmente llegan a mí es que a la gente le da miedo entrar en contacto con una gente que está enojada. Y generalmente tú tienes, por ejemplo, en un banco, y voy a hablar del ejemplo del banco porque eso es lo que es, pero un funcionario público te va a pasar lo mismo. No están preparados para vincularse y empezar a hablar con una persona que te va a gritar las primeras 3 horas a todo lo que da. Entonces, como todos, huimos del conflicto, entonces no hablo con ellos. Entonces las comunidades que están entrando en conflicto son soslayadas y los proyectos generalmente solo hablan con aquellos con los que es fácil hablar. Mal hecho, hay que hablar con los que es difícil hablar. Yo hablo con mi marido con el que es difícil hablar, ni modo, hay que hacerlo, ¿no? Entonces, pero ese es otro tema. Y entonces hay que preparar yo a nuestros banqueros de aquí, porque los que dan la cara a la transacción y al crédito son los banqueros. Banqueros que salieron de Harvard, de aquí que allá, que saben sus números, que son así súper chulos, de lindos y bonitos, pero que no saben hablar con alguien que se ve igual que él. Entonces hay que aprender a hacer eso. Entonces hay que preparar a la gente y quizás habría que empezarles a exigir en los términos de referencia a una posición capacidad para vincularse con otras personas, sensibilidad de temas, incluso saber de desarrollo sostenible. Tú tienes mucha gente de finanzas, si es que no están en finanzas sustentables, que jamás han oído hablar de los objetivos del milenio, no saben qué son los derechos humanos, nada. Saben de números, punto. Y eso es una carencia de nuestros sistemas educativos, ¿no? Ha faltado eso. Y la tercera, ya cuando llegas al conflicto, hay que ser. Esto no lo debe manejar alguien que no sepa. Hay expertos para identificación de conflicto, identificación de intereses, cuáles son los verdaderos temas, porque a veces estás tratando la nata de arriba. Es como si me duele el dedo, pero en realidad no me duele el dedo. Lo que pasa es que tengo acá atrás un problema de aquí, pero si el doctor me trata el dedo y me da una aspirina, se me va a quitar temporalmente, pero el problema de raíz no se ha quitado. Entonces, nosotros trabajamos mucho en el diseño del proceso de diálogo, a entender cuál es el verdadero problema, ¿no? Es un proceso de terapia, de hablar con cada uno. A ver, planeta del planeta, perdón que hable así, pero ¿cuál es la bronca? Teníamos un caso en Perú, en el Amazonas, con pueblos indígenas, que era un catastro, se iba a hacer un catastro y se les iba a otorgar títulos a las comunidades. En apariencia, muy buen proyecto, pero había toda una serie de problemas de base, de cómo se había identificado la tierra o la legislación que decía. Entonces, si no encuentras esto, parecía que todo era muy sencillo. No, era complicadísimo. Jamás en la vida las poblaciones indígenas habían hablado con sus gobiernos. Los encargados en el Ministerio de Agricultura de este tema jamás habían viajado a las comunidades. Entonces, bueno, empiezas a dar un poco de empapar a la gente de lo que es la realidad y ver. Y entonces en ese momento empezaron a conocerse como personas. Y se dieron cuenta de lo que yo dije hace un rato. Pues yo también tengo hijos y yo también hago esto y a mí me preocupa esto. Porque si nos escondemos bajo nuestros títulos, y por eso para mí soy Victoria, no soy el Chief Accountability Officer, solo para cuando tengo que tirar el charolazo para que me den una cita o algo, es que digo, ahí voy. Pero lo importante es que somos personas y como personas es que nos vinculamos. No nos vinculamos como soy del banco y tú eres la comunidad. Todos sufrimos lo mismo. Y yo, el ejemplo que le doy a mis banqueros cuando dicen, es que tú, ¿por qué quieres que les demos una mejor casa? Porque imagínate si a ti te quitan tu casa y yo decido cuál te voy a dar. O te voy a decir cuánto vale. ¿Te va a gustar? No, tampoco te va a gustar, ¿no? Entonces, es esa falta de empatía que hemos desarrollado en el mundo y las etiquetas que nos hemos puesto, que yo trabajo en eso, en quitar esas etiquetas y decir, no, la verdad es que este es el problema, vamos a buscar una solución. Ahora, también buscar una solución requiere que las dos partes o las tres o las cinco quieran buscar una solución. Porque a veces el conflicto es el negocio. Ajá. Entonces,
también tienes que entender cuándo la gente realmente nunca va a querer entrar a una negociación. Y entonces ahí yo llego y les digo, aquí terminamos el diálogo porque no, esto no está llegando a ningún lado. A eso voy a Serbia. Llevo un año tratando de llegar a un acuerdo y de repente ves que ya no tienen tiempo, ya no están ahí. A ver, si no se comprometen con esto, yo no tengo mi varita mágica para resolverlo. Así es que o lo hacemos o lo quitamos porque tengo otros casos que tengo que atender. Y hay que comprometerse con la realidad de si qué es lo que quieres. Y en eso espero contestar tu pregunta un poco. No, sin duda queda mucho por hacer en este campo y creo que muchas perspectivas también que integrar en todo esto que estás haciendo. Entonces me parece lo más interesante lo que estamos platicando. Viendo el tiempo que nos queda, quisiera abrirlo para que, por ahí creo que el orden fue Carlos Bravo, después José Orozco y después Dulce Guevara, nos compartan su pregunta o su comentario. Sus comentarios voy a pedir que sea en breve para que haya tiempo para que otras personas puedan participar. Y solo les recuerdo que pueden darle pin, voy a ponerle spotlight a lo que está haciendo Rayleigh, al proceso de documentación. Ahora lo quito, pero le pueden poner spotlight si quieren ver lo que estamos generando de manera colectiva. Carlos, adelante, te escuchamos. Hola Victoria, qué gusto escucharte. Yo tengo dos preguntas breves. Una, sobre cuáles han sido los retos institucionales o de voluntad política a los que te has enfrentado para implementar este tipo de mecanismos de acceso a la remediación no jurisdiccional, porque además creo que vale la pena decir que has estado tanto en el BID como ahora en el Banco Europeo, entonces creo que es una visión creo que única de una persona, no más como mexicana, sino como profesionista que has tenido y que nos pudieras contar de eso. Y la otra, que a lo mejor se podría hacer para mejorar este tipo de mecanismos de rendición de cuentas y también de integridad. Esta semana escuchamos que se removió al líder del Banco Interamericano, lo cual me llama mucho la atención porque digo, si bien es un tema político, pero también se da en el marco de las políticas de integridad del Banco Interamericano. Entonces, si nos pudieras decir algo al respecto. A ver, sí, muchas gracias, Carlos. Y veo que hay muchas preguntas en el chat también, entonces con pena tratar de atenderlas. Yo creo que hay grandes retos en hacer que estos mecanismos sean considerados como por todos los que están en el banco, digamos, no por algunas cosas, por todos y por las altas gerencias al más alto nivel de un banco, que sean vistos como que agregan el valor del compromiso que tenemos como institución, digamos. Si yo tengo como objetivo de mi banco promover el desarrollo sustentable y mejorar vidas, no puedo escoger qué vidas mejoro. Tengo que hacerlo. Entonces, como hay una pregunta ahí, para eso tienen estándares ambientales y sociales. O sea, en realidad no me necesitarían a mí si esos estándares ambientales y sociales se siguieran siempre. Lo que pasa es que como resulta en todo proceso, poner ciertos estándares, poner cierta protección cuesta dinero, cuesta tiempo. Entonces, tu negociación con un cliente, con otro país, ay, no, pues es que apúrate porque aparte ya va a terminar mi sexenio, va a terminar esto, yo quiero que esto salga rápido, eso no importa, no les va a importar, aquí yo te controlo la consulta pública. No, o sea, yo lo que he dicho siempre, no quieren que lleguen quejas, hagan esto bien, y si me llega una queja no la declaro elegible porque veo claramente que se está haciendo todo. Cuando empiezo a ver que no se está haciendo todo, pues entonces cuando entro en esto. Atiendan el conflicto, como decía, si les llega una queja o algo, contesten al teléfono a la gente, digo, cosas mínimas de sentido común, porque a lo mejor te va a decir algo que tú no sabes y no puedes contar con que siempre alguien te va a contar toda la verdad y solo la verdad cuando tiene un conflicto de interés de tiene que sacar el proyecto, no te va a decir como financiador que no van bien las cosas, claro que algunos sí, pero otros no, ¿no? Y tú estás acá lejos y no estás en Armenia. Entonces, si los dirigentes no entienden que esto es la única manera en que estos proyectos van a ser sustentables. Sustentables quiero decir, conozco infinidad de proyectos que se han invertido millones y millones de dólares y las comunidades no los han dejado avanzar y por lo tanto se han quedado y es una pérdida total. Eso no es un proyecto sustentable. Ese es el ejemplo del caso que les di de México. Pueden irlo a checar en el sistema del BID, el caso Mareña. La comunidad nunca dejó entrar a nadie ya finalmente. Rompimos
el tejido social de esa comunidad, hicimos que todos se pelearan entre todos, y por no seguir nuestros estándares, bueno, mal hecho, ¿no? Que recreamos un daño. De los términos de integridad es lo mismo. Y, la integridad implica muchas cosas. Y si pones el caso del BID, por lo que yo he leído en la prensa, no tengo más insights, pero el miedo de la gente a levantar una queja. Las implicaciones que tiene para ti mantenerte así, ¿no? Derecho, cuando alguien te está diciendo que no le va a gustar el reporte que vas a sacar, ¿no? Entonces, uno tiene que ser valiente en estos puestos y decir, a mí no me importa si me echan, pues si me echan, pues ya les pediré a ustedes trabajo, pues ni modo, ¿no? A ver si alguien se apiada de mí y sé planchar súper bien, entonces cuando necesiten. Pero hay que ser muy valiente para levantar una queja, hay que ser muy valiente para gestionar el proceso y que cuando te presionan, porque sí te presionan cuando los casos son importantes, tú no te dobles. Entonces, eso es lo que requiere la integridad. Y requieres entonces el apoyo también de la sociedad en general, que diga, esto es importante. Porque si la sociedad no dice que es importante, ahí viene la loca de Victoria diciendo que es importante. Ay, Victoria, y aparte mexicana, digo, o sea, ¿no? Así terminas. Entonces, ese sería mi comentario allá. Gracias, Victoria. Yo creo que podemos juntar probablemente el comentario pregunta de José Orozco y de Dulce Guevara. José, te escuchamos. Gracias. Buen día. Muchas gracias, Victoria, por tus palabras. Es muy interesante tu aportación. A mí me parece como desde la parte ingenieril, que es en donde yo me desenvuelvo, que tenemos siempre un gran reto de hacer las cosas bien a la primera. O sea, no tenemos que plantear proyectos que tienen estos puntos débiles. Finalmente, la sustentabilidad es bienestar para todos nosotros. O sea, si no vamos a continuar mejor. Y bueno, más que pregunta, es un consejo que me gustaría pedirte. Nosotros en el ITESO estamos trabajando en un proyecto para reducir la contaminación en la producción de bebidas destiladas, no solo bebidas, también alcohol como biocombustible, pero particularmente yo estoy en Jalisco, en nuestra región, la producción de tequila es la causa más importante de contaminación de agua solo después de la actividad humana, que esa pues no la podemos cancelar. Y entonces la solución es buena, es sencilla, pero sí implica lograr conseguir fondos porque nuestro gobierno no tiene fondos para la implementación de la tecnología. Sí implica poner plantas de tratamiento de agua, no es magia. Nuestro proceso ayuda a que sea viable poner las plantas de tratamiento de aguas residuales convencionales, ya no plantas muy especializadas, igual a caras. Y entonces eso es lo que te solicitaría, sugerencia de hacia qué organizaciones volteemos a ver y busquemos convocatorias para crear alianzas, porque creo que aquí es lo que puede resultar, algo, trabajo en equipo. Creemos que tenemos algo importante, tenemos una patente, funciona, lo hemos demostrado, pero hay que seguir trabajando para llevarlo a la práctica. Sí. Gracias. Mira, Victoria, si te parece, podemos integrarlo con Dulce, por favor. Dulce, y a lo mejor si quieres también Pedro, y así junto 3. Vamos a ver de qué tamaño es la pregunta. Dulce, adelante. Súper, muchas gracias Manuel, muchas gracias Victoria. Bueno, yo soy Dulce Guevara, presidenta de la LSE Alumni Association. Digo, de ahí veo que hay varios integrantes de la asociación, un gustazo estar acá. Y bueno, mi pregunta es un poco como por el lado, alineada a lo que decía José, el colega José. Bueno, yo hago, o mi trabajo, donde sí, soy consultora para que los gobiernos o quienes implementan los proyectos de infraestructura, pues incorporen todos estos elementos, mecanismos, herramientas para evitar el conflicto. Y muchas veces, pues sí, uno llega como la conflictiva, la hippie que habla de derechos humanos, aunque parezca muy extremo, pero sí, en México es difícil convencer a la gente que, por ejemplo, los derechos de las mujeres son derechos humanos. Y entonces, en mi pregunta es, ¿algún consejo para, ahora que has hablado de cómo nos ven a quienes exigimos todos estos temas, algún consejo para tal vez
convencer de mejor manera o persuadir a las personas que tendrían que incorporar o prever los riesgos para que no lleguen a las instancias que están financiando? Y esa sería mi pregunta. Muchísimas gracias. Buena pregunta. Manuel, ¿nos vamos con Pedro también? ¿Cómo lo ves? Vamos con Pedro. A ver, La mía no tiene nada que ver con eso, pero gracias por el espacio. Me encantó tu plática. La mía tiene que ver con temas de emprendimiento. Yo trabajo con una comunidad grande. Somos un poco más de 17,000 personas en 135 países, que llevamos gestando esto desde 97 y entendemos el emprendimiento como una herramienta de gestión de cambio. Nos ha tocado ver una transformación personal muy potente cuando logramos empoderarlos y hacerles entender que ellos pueden transformar su entorno. Y además hay un fenómeno muy bonito que nos toca ver, que es que en el momento en el que cambia la condición económica, cambia la perspectiva, y eso en automático detona un proceso de generosidad muy padre, en donde empiezan a invitar a los demás y empiezan a convocarlos, y eso acaba pues detonando de alguna manera ecosistemas muy interesantes, a lo mejor como cadena productiva básica, pero funcionales. Entonces me gustaría escuchar un poco tu opinión, porque nosotros lo que hemos estado viendo es que, por supuesto que no es la única receta para todo, pero cuando cambias la perspectiva económica, en muchas de las ocasiones eso tiene pues muchas implicaciones sociales y va cambiando varias otras cosas que distienden inclusive problemáticas, ¿no?, regionales. Entonces me gustaría escuchar tu opinión de eso. Ok, a ver, voy a empezar con Dulce, y es porque lo otro se vinculan un poco José y Pedro en la pregunta. Mira, yo inicié la plática diciendo que soy economista. Estoy haciendo un trabajo que generalmente lo hacían los abogados. Incluso cuando inicialmente me postulé a la posición en el BID, me dijeron, pero tú no eres abogado. Y le digo, bueno, ¿y qué importa? ¿No? Logré convencerlos. Y creo que el punto donde yo lograba tener una interacción más efectiva con una contraparte opositora, sobre todo en el banco, era porque yo les hablaba en los mismos términos que ellos hablaban. Entonces, yo no hablo de derechos humanos con mucha gente. ¿Por qué? Porque en ese momento nada más veo que sus ojos se nublan, así como hacen los niños cuando ahí viene mi mamá otra vez a decirme estas cosas. No. ¿Qué es? Y esto es estrategia de comunicación. ¿Qué es lo que a él le va a resonar? ¿Cuánto va a costar que se le cierre el proyecto? ¿Cuánto tiempo más va a tener que estar atendiendo a esta bola de gente que le está dando lata? Y para mí, eso, si yo logro mi objetivo, no me importa hablarlo de otra forma. Ajá. No puedes obligar a la gente a aceptar los mismos valores ni las mismas interpretaciones del mundo. Al final tenemos las mismas, nada más que no lo ven, pero hay que convencerlos de otra forma, ¿no? Y eso me parece que puede ser muy efectivo, sobre todo viniendo a ser mujer. La otra es saber cuándo gritar y cuándo no gritar. Entonces, a veces con ciertas, sobre todo en Latinoamérica, uno puede ser a veces más dulce. Ni modo, así es como es, ¿no? Y a mí, que no sepan que los derechos de la mujer son derechos humanos, no me importa. Lo que me importa es que esos son mis derechos y no me los cuestiono nunca. Y ya ahí discutes. Entonces es otra perspectiva. Es no dejarse vulnerar por aquel que sabe menos que uno. En cuanto a emprendurismo o fuentes de financiamiento, yo le voy a sugerir a Manuel que hay un mexicano en Washington que podría ser una persona muy buena que platicara con él en una de estas charlas. Porque él tiene un pequeño fondo de inversión, pero aparte trabajó muchos años en el Banco Mundial y todo, y está más en contacto con el tema financiero de negocios o empresas, pero cosas básicas cuando es una pequeña iniciativa. En los organismos de las Naciones Unidas, el PNUD, aquellos que te den un grant, ¿no? Un donativo, que no entres y que sea fondo perdido, no entres con problemas ahorita de un préstamo. Los bancos multilaterales no prestan a la gente, prestan a los gobiernos, prestan a las grandes empresas, las grandes iniciativas. Pero habiendo dicho eso,
José. Por ejemplo, también cada uno de los multilaterales tienen pequeños semilleros. Entonces, yo lo que sugiero es, consíguete a alguien, un asistente de investigación o algo, que te haga una investigación de Google, que empiece a buscar, a hablar, a preguntar, porque lo malo es que no tenemos una base de datos adecuada, sobre todo en México, de saber quién nos puede financiar estas cosas. Y pensando en si son tratamiento de aguas y esto, si tú quisieras practicar, por ejemplo, con el BID, tienes que unirte a tu gobierno municipal o estatal y presentarte en el BID y hablar de esto como una iniciativa de ellos también que les interesa. Porque así es como las cosas se van. Entonces, ¿con quién hacer alianza para lograr esto? Pedro, tu iniciativa suena súper interesante y yo creo que esas son de las iniciativas que les gustan mucho a muchas fundaciones. Fundaciones empezando potencialmente, aunque es un huesito duro de roer, con la Fundación Carlos Slim, pero sobre todo por la visión empresarial. Pero también hay fundaciones americanas y la Fundación Gates y todo que están trabajando mucho ahora en América Latina. Y lo mismo, hay que picar piedra muchísimo. Le digo que venía yo el World Benchmarking Alliance. Es una ONG que busca fondos. Entonces, hay que identificar qué gobiernos, quiénes están interesados en esto. México perdió su carácter de recibir donativos cuando yo trabajaba en el British Council, cuando entramos a la OCDE, desgraciadamente, pero todavía sigue habiendo ciertas iniciativas para ciertos temas. Ashoka, seguramente conoces a Ashoka y Changemakers. Entonces, a veces puede ser que ellos no te financien, pero entrar a un proceso de conversación con ellos para generar ideas de dónde, cómo, ahí puede haber, ir saliendo. No es un tema fácil conseguir dinero, por eso uno trabaja, porque si fuera fácil yo ya hubiera apostado por la lotería y abierto mi ONG, pero bueno. Creo, Marta preguntaba, mientras viene la siguiente ronda de preguntas, no sé cómo estamos de tiempo, Manuel, tú me dices, pero criterios específicos. Perdón, Victoria, hay un par de preguntas y hay un par de manos levantadas. Sí. Si tú tienes disponibilidad de quedarte un par de minutos más y algunas personas de la audiencia tienen disponibilidad, podemos extenderlo unos 5 minutos más. Yo puedo si la gente no tiene que irse. Riley, ¿tienes tiempo para 5 minutos más? Kimi también. Sí, sin problema. Perfecto. Yo también aquí estoy. Gracias, Manuel. Muchas gracias. Entonces, extendamos 5 minutos más. Nos quedan 12 minutos. Entonces, adelante, Victoria. Estaba leyendo la pregunta de Marta y después podemos pasar con Fernando y Guillermo. Sí, efectivamente, Marta, todos los bancos multilaterales tienen una política de salvaguarda ambiental y social. Todos. Y una política de acceso a la información. Y el chiste, pero como somos organismos supranacionales, no tenemos ninguna entidad local que nos exija ese cumplimiento. Es un estándar autoimpuesto. Entonces, por eso existo yo, por si acaso no se está cumpliendo. Porque así esto es como... no voy a decir nada mejor, porque ya me iba a meter en Honduras, pero sí existen. Y cada X número de años se revisan. Ahorita, por ejemplo, nosotros vamos a entrar el próximo año a la revisión de la política ambiental y social del banco. Y yo creo que también por Banco Mundial y todo también irán pronto en otra revisión. Y recientemente el BID hizo una revisión de sus estándares ambientales y sociales. Ese es el marco sobre el cual cada proyecto tiene que funcionar. Y a veces se nos olvida. Sí, mi inquietud, Victoria, mil gracias por tu respuesta. Mi inquietud es mucho de que, sobre todo en proyectos de desarrollo, los distintos grupos de población tienen conceptos distintos de lo que es desarrollo. Y sobre todo mencionabas algunos grupos indígenas que en la mayoría de los casos no tienen la voz para que se les tome en cuenta. Entonces, estos conflictos interculturales, hay ocasiones que es muy difícil ponerlos en papel dentro de los requerimientos de un proyecto. Sí, pero sí existe legislación y acuerdos supranacionales para protección de poblaciones indígenas que nosotros en nuestros estándares están incluidos, ¿no? El convenio OIT, la consulta, el consentimiento previo libre e informado,
el poder vincularse en forma culturalmente apropiada con estas personas. O sea, sí los hay. Lo que pasa es que como no todo mundo conoce, y hablando otra vez de derechos, como decía Dulce, no sabe uno que tiene nuestros derechos, y entonces esa ignorancia de nosotros nos obliga a que nos tenemos que aguantar, que alguien nos diga, ¿qué es esto? No, perdón, es aquello otro. Entonces un problema de falta de conocimiento que nos lleva a que se nos vulneren nuestros derechos. Perfecto, gracias. De nada. Gracias. Invito a Fernando, Guillermo, si pueden ser muy breves planteando su pregunta y su comentario y cerramos con esas dos. Fernando, te escuchamos. Qué gusto verte. Muchas gracias igualmente, Manuel. Muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos. Fernando Guillén de CIATEC, un centro de desarrollo tecnológico en Querétaro, México. Muchas felicidades por esta presentación, Victoria. Tú y yo somos muy jóvenes, somos de la misma generación. Entonces, bueno, yo quisiera solamente puntualizar el propósito de construcción de red, que es el concepto para el cual entiendo nos invitó Manuel. Nosotros estamos puestísimos para realizar proyectos de innovación y en especial de innovación social. Ese es el concepto que hemos tomado, no necesariamente por la nueva administración pública, sino desde antes, en los temas de agua, salud y energía. Y entonces, pues prácticamente cuando tú revisas, Victoria, las quejas, prácticamente esas quejas le dan en una demanda implícita. Es decir, si la esposa se queja o el esposo se queja, es que hay una demanda implícita allí, alguna necesidad no cubierta, y ahí es probablemente donde puedan existir algunas oportunidades de colaboración y nosotros puestísimos para realizar proyectos interinstitucionales, interpaíses, internacionales, en donde podamos trabajar en esos tres temas. Muchas gracias al grupo y gracias por la invitación. Hasta luego. Gracias. Gracias, Guillermo, adelante. Hola, ¿qué tal? Gracias. Disculpen que no abra mi cámara, pero estoy recuperándome en casa y voy a ser muy concreto. A mí en realidad lo que me llamó mucho la atención fue en tu perfil todo lo que está relacionado con el World Benchmarking Alliance, porque te voy a decir mi interés directamente. Mi interés tiene que ver con el tema de cómo las empresas inciden en los temas de sostenibilidad, responsabilidad social empresarial. Fui el presidente fundador del capítulo Japón de la Red de Mexicanos Globales en el Exterior, y en esa época intentamos meter como uno de los ejes temáticos el eje temático de la responsabilidad social empresarial. Concretamente, lo que me gustaría conocer un poco más es cómo relacionarte o quiénes son los aliados del World Benchmarking Alliance en México, porque la problemática que yo percibo con las empresas es que todas mencionan contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible. En muchos casos dicen que todos los objetivos de desarrollo sostenible, pero en realidad cuando revisas sus reportes de sostenibilidad o las memorias ESG, te das cuenta de que ni siquiera conocen los indicadores y las metas que persiguen los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, el trabajo que yo realizo está relacionado sobre todo con la imagen de las empresas. Entonces, las apoyo en los temas que tienen que ver con el Pacto Global de las Naciones Unidas, las empresas B o el distintivo de empresa socialmente responsable, y evidentemente también en la construcción de sus reportes y memorias de sostenibilidad, hablando del tema de accountability, pero veo que es un esfuerzo titánico que no pasa de una imagen y de buscar una reputación de la empresa, o sea, algo como el greenwashing. Entonces, quería preguntarte concretamente, ¿cómo podemos vincularnos más desde México con el World Benchmarking Alliance y quiénes están ya vinculados con ellos? Obviamente me da mucho gusto el evento que nos comentas también. Sí, mira, una de las razones por las que me hice miembro de ese board fue precisamente porque su visión era muy del norte, de los países del sur, o muy vinculada más a África y a Asia. Entonces, yo me paso tirando cada momento hacia Latinoamérica.
Hay un sitio web muy bueno de ellos en donde puedes encontrar primero toda la información de los estándares, cómo construyen los estándares y la forma en que han decidido establecer, es una competencia para que las empresas compitan entre ellas dentro de un sector a quién corre más rápido hacia cumplir los objetivos del milenio, pero al mismo tiempo evitar crear una nueva información o nuevo dato, sino cosas que en forma sustantiva tienen que reportar ya o que es lógica y que ya está aprobada, porque lo que hacemos es que nosotros diseñamos el estándar ahí con investigadores muy especializados de cómo manejar esto, es qué es lo que tienen que hacer para realmente contribuir a algo de forma efectiva y contribuir a los objetivos no con uno o dos, sino en forma correlacionada, todos están relacionados. Te invito a que me metas ahí a verlo. Y si no, con mucho gusto me mandas un mensaje vía LinkedIn. Yo estoy en LinkedIn y yo trato de ponerte en contacto con ellos. Pero ahora que ya se decidió que vamos a México el próximo año, me parece que es así como una súper oportunidad para encontrar nuevos aliados y ver si los que hay realmente son aliados o nada más están ahí porque un día les llamaron la atención estas cosas, ¿no? Si te parece. Hay miles de preguntas, pero... Creo que vamos a necesitar más de un conversatorio para poder tocar a fondo este tema que es tan complejo, tan relevante, y gracias por la generosidad de tu tiempo, gracias por la generosidad del tiempo de las demás personas. Victoria, compartimos el enlace a tu LinkedIn para que la gente que quiera pueda ponerse en contacto contigo en el chat. Tenemos que cerrar, entonces denme oportunidad de compartirle un par de anuncios parroquiales. Fer, esto se conecta un poco con lo que decías también hace un momento, entonces denme oportunidad de compartir por acá. Pero antes, bueno, la documentación gráfica que Rayleigh estuvo haciendo a través de todo lo que estuvimos compartiendo por acá. Dejo de compartir pantalla porque quiero que podamos ver cuál es el resultado final. Rayleigh, no sé si nos puedes compartir pantalla directamente. Perfecto. Perfecto, entonces lo que queremos hacer con estos conversatorios es, más allá de que esto va a quedar grabado, es que tengamos esta documentación, que la podamos compartir, que es una forma muy interesante de generar un conocimiento colectivo. Entonces ya sabrán y ya estarán recibiendo todo esto que construimos juntos el día de hoy. Les agradecemos mucho, denme oportunidad. Ahora sí voy a compartir pantalla rápidamente para un par de anuncios finales. Aquí estamos, comparto pantalla, deben de ver pantalla. También tienen los datos de contacto de Rayleigh. Si la quieren contactar, Rayleigh, por favor, compártenos tu correo directamente en el chat para que la gente lo pueda llevar. Es un trabajo muy interesante y nos gusta mucho colaborar contigo. Y bueno, la invitación a que permanezcamos conectados a través de los diferentes canales. Búsquennos como Diáspora 2030 MX en estos 4 canales de redes sociales, y les queremos hacer 2 invitaciones. Si tienen algún comentario, alguna sugerencia, alguna recomendación, alguna pregunta sobre este proyecto de Diáspora 2030 MX, por favor, escríbanme un correo. Pero también, y ya se mencionaba por allá, existe una red global de mexicanos en el exterior. Si son mexicanos, viven en algún lugar fuera de nuestro país, busquen a la red global. Debe haber un capítulo local, en muchos países los hay, si no, bueno, se puede crear un capítulo. Y dentro de la red global hay un clúster de sustentabilidad, un grupo de personas apasionadas por estos temas que buscamos conectar para compartir proyectos, ideas, iniciativas, retos, en fin. Fernando, creo que sería interesante que escribieras un correo a Cristi Peña, que es quien está coordinando este clúster de sustentabilidad, y creo que podría ser interesante por ahí empezar diálogos. De nuevo, esta es la intención de este conversatorio y de esta iniciativa. Les agradecemos muchísimo haber sido parte de este evento de relanzamiento. Victoria, una vez más, muchísimas gracias por tu tiempo. Kimi, agradecido siempre con el programa de Achieving. Rayleigh, gracias por la documentación, y gracias a todas y a todos, cada uno de ustedes que nos acompañaron desde diferentes lugares. Tengan buen día o buena tarde o bonita noche por acá, y nos vemos en el próximo conversatorio, que ya se estarán enterando dónde, cuándo y con quién. Hasta pronto.